Hola, profe, buenas tardes. Buen día. Eh, Sí, Pregunta rápida. sí. Cuando dice inhibidores, por ejemplo, selectivos de serotonina, ¿se refiere a los inhibidores de recaptura? Ajá. Inhibidores para los sistemas de recaptura de serotonina. Va, gracias, profe. Y otra pregunta, ¿cuál era la depresión distimia? A ver, vamos acá. Mm, con distimia quiere decir que tienes un exceso de acciones, por ejemplo, de estado depresivo, trastornos alimenticios, trastorno de sueño por más de 2 años. Es decir, que esta condición se encuentra constante en ese mismo tono durante más de 2 años. Digamos, en la depresión de tipo clásica, normalmente tenemos periodos donde la persona se encuentra en un estado deprimido, pero después puede tener como días buenos, por así mencionarlo, donde no siente esos estados de depresión o todos los elementos que se caracterizan para la depresión no están presentes. Mientras que en la distimia solamente es una sola sensación. Profesor, una pregunta. Sí. ¿La paranoia puede estar asociada con la esquizofrenia? Es que de ahí que no necesariamente se producen alucinaciones con la paranoia. No, en el caso de paranoia está relacionado con un estado de ansiedad. Es decir, la persona tiene un exceso de liberación de estimulación de neurotransmisores excitadores, que lo que hace es tener esta sensación de que tienes a alguien persiguiéndote atrás de ti o tienes esa sensación de inquietud o sientes una amenaza constante. Eso se considera como paranoia. Ok, gracias. Sí, como bien dices, puede estar relacionada con alucinaciones o sin alucinaciones, es decir, a lo mejor la persona tiene una paranoia porque tiene un elemento visual que lo está acechando y sabe que esa situación está presente, entonces tiene este estatus de que algo lo está observando, o simplemente puede ser alguna sensación, alguna inquietud, puede ser, por ejemplo, no sé, a lo mejor una persona está en un edificio, tiene un ataque de ansiedad, se llega a un estado de paranoia y la persona siente que a lo mejor ese edificio puede caerse y puede estar relacionado con algún evento traumático que tuvo en etapas previas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor esta persona en el sismo del 17 tuvo, no sé, una pérdida de un familiar o fue una situación bastante que generó algún tipo de trauma. Entonces, cuando recuerda esta situación, tienen estos ataques de ansiedad. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la depresión puede desencadenar alucinaciones o más bien sería por el tratamiento farmacológico? Ha habido casos donde las personas llegan a estar en un estado de ansiedad. Las personas con depresión pueden tener ataques de ansiedad y un poco ataques de paranoia, también como lo mencionan. Normalmente las alucinaciones como tal están relacionadas con el tratamiento, como bien mencionas. La patología como tal no se ha descrito que genere alucinaciones. Puede ser que, por ejemplo, a lo mejor la persona tenga un trastorno bipolar. Las personas con trastorno bipolar son más susceptibles a presentar alucinaciones, pero una persona con depresión unipolar es muy difícil que presente alucinaciones por la patología, a menos que también esté asociada con otro tipo de patología, por ejemplo, que tenga esquizofrenia. Algunas personas con esquizofrenia también tienen ataques de depresión. Nuevamente, dependiendo de la lesión o dónde se encuentran estas alteraciones, pueden generar problemas de esquizofrenia, tener alucinaciones y después estar en una parte, por ejemplo, cuando tenemos eh, en el estado de retroalimentación, puede ser que la persona esté en un estado de depresión como tal, pero las alucinaciones sigan presentes, pero está relacionado con su condición de esquizofrenia. Donde teníamos esta. Aquí. Puede ser que normalmente en la fase residual o prodromal, las personas entran en un estado de depresión, las personas con esquizofrenia como tal. Entonces ahí puede ser que sí está caracterizado como depresivo, pero después nuevamente llega a la fase activa y entonces ya tiene una depresión.
Digo, ya tiene, perdón, un ataque de esquizofrenia y alucinaciones. Profe, Mm, ¿Ibas a preguntar algo? ¿Algo? Perdón. ¿Se puede presentar esquizofrenia a partir de una depresión? No, normalmente son dos condiciones distintas y puede ser que ya sea la persona susceptible a generar esquizofrenia y a lo mejor pueda empezar con un estado de depresión, pero que la patología como tal te pueda generar esquizofrenia, no. Nuevamente también, en cuestión de, por ejemplo, de la esquizofrenia, como no sabemos exactamente cómo ocurre, sabemos que puede estar asociado a problemas genéticos y que puede estar asociado, por ejemplo, a lesiones o a algún tipo de infección, pero exactamente no sabemos cómo ocurre la parte de la esquizofrenia. Entonces, en estas situaciones pueden estar asociadas las patologías. Puede ser que una persona sea predisponible para presentar dos o más condiciones críticas en el sistema nervioso central, pero no sería correcto decir que las personas con depresión puedan desarrollar esquizofrenia. ¿Por qué con los antidepresivos aumenta la depresión? Ah, ok. Llega a haber ocasiones donde el mismo tratamiento no está respondiendo de forma adecuada. En el caso de los antidepresivos, llega en ocasiones, no está regulando de forma, digamos, dependiendo del sistema, cómo esté, vamos de nuevo. La persona puede tener diferentes condiciones. Puede tener una disminución en la cantidad de receptores que tenga en el cerebro, tenga una alteración de la liberación de serotonina, pueda tener alteraciones en el metabolismo de esta serotonina o pueda tener una desregulación de todos los neurotransmisores. ¿Qué ocurre con esto? Nuevamente, como no sabemos específicamente qué puede estar pasando y las metodologías hoy en día no nos permiten hacer un análisis, o por lo menos las tecnologías no invasivas no nos permiten determinar un diagnóstico para saber qué tiene esta persona, porque directamente es actuar sobre el cerebro, pero nuevamente no sabemos exactamente cuáles son todas las regiones que participan. Entonces no tenemos información muy clara de qué es lo que está pasando. Solamente, como les decía, nos apoyamos con la psicología, nos dice la psicología que estos elementos pueden estar alterados y con eso podemos inducir un diagnóstico en cuestión de depresión unipolar. Ahora bien, los tratamientos normalmente se encargan de aumentar los niveles de serotonina. Pero puede ser que estos tratamientos no estén actuando de forma adecuada para el caso del paciente. Es decir, a lo mejor el paciente tiene una disminución de el número de receptores, entonces los tratamientos que se les da puede ser que no estén actuando de forma adecuada y entonces no tengamos un efecto como tal, no tengamos un efecto percibible y la persona puede estar continuando con su condición de depresión. También suele el caso de que no conocemos exactamente todos los mecanismos de acción de los fármacos evaluados. Entonces llega a haber casos con algún tipo de antidepresivos que son susceptibles para inducir suicidio en las personas. No sabemos exactamente cómo ocurre, pero sí se sabe que hay algunos fármacos que potencian los efectos suicidas en las personas. Entonces nuevamente es aquí como una parte del riesgo que se tiene con el tipo de tratamientos. Ok, entonces, Perdón, una cosa más. sí, ¿La depresión podría causar en algún momento alucinaciones? como tal, como me preguntaban de la parte de esquizofrenia, sería lo mismo. Las alucinaciones están relacionadas con, ya sea con el tipo de tratamiento, puede ser que algún tipo de tratamiento sí te genere algunas alucinaciones, sobre todo aquellos que tengan efectos sobre el sistema adrenérgico, pueden tener un poco de efectos de alucinaciones. La enfermedad como tal
difícilmente puede generar alucinaciones. Lo que sí puede generar es un ataque de ansiedad y a lo mejor un ataque de paranoia. Alucinaciones es muy raro que genere y está normalmente asociado con el tipo de tratamiento. O puede ser que también esté mezclado con otro tipo de condición que esté presentando. Porque desafortunadamente en ocasiones, si una persona tiene algún problema neurológico, normalmente esta persona puede tener 2 problemas neurológicos al mismo tiempo. Entonces el tratamiento para uno puede desencadenar ciertas afecciones que otro fármaco intenta contrarrestar. Sí, vale, vale. Gracias. Sí, Brenda, recuerda que bueno, ya está todo rayado, pero en el caso de, vamos a intentar borrar esto. Ok. Para el caso, por ejemplo, de una depresión de tipo, no, es la azul. Ok. Bueno, no. Ok. Creo que se alcanza a percibir. La línea rosa teníamos el trastorno de depresión unipolar. Vemos que tenemos en el eje de las X, tenemos un tiempo que puede ser 1 o 2 meses. Y de ahí está dibujado que en 1 o 2 meses tenemos esta crisis de depresión donde la persona tiene, por lo menos en 24 horas, 5 o 9 de estos elementos que mencionamos: trastornos de alimentación, sueño, estado depresivo, disminución de concentración, etcétera. Y después la persona puede tener una vida normal. Es decir, por ejemplo, a lo mejor en estos 2 meses, que están representados aquí, la persona puede tener un estado de vida relativamente normal, o podemos decirlo un estado estable. Entonces, en esta posición podemos decir que la persona se encuentra estable. A lo mejor viene un agente que desencadena un estado de crisis y nuevamente tenemos un estado depresivo. A lo mejor esta crisis de depresión no es tan severa como lo que ocurrió al inicio de este periodo, pero puede estar presente. Y nuevamente la persona puede recuperarse y tener un estado normal. Ese es, digamos, un estado de depresión normal. Cuando ya tenemos un estado de depresión donde siempre lo tenemos en este estado inhibido, es la que mencionábamos, que era la depresión de tipo distimia, donde la persona sí se va a encontrar en un estado depresivo durante 2 años, es decir, no va a haber estos cambios o esta recuperación. ¿Ok? Pero nuevamente, para hacer el diagnóstico, sí tiene que estar por lo menos en un mismo día, deben de estar por lo menos 5 a 9 de estos elementos. Por lo tanto, es relativamente sencillo que la persona sea diagnosticado con depresión. Ok, entonces vamos a hablar acerca de los tratamientos. Habíamos mencionado que los tratamientos que existen hoy en Profe. día, ¿sí? Y si, por ejemplo, alguien tiene esquizofrenia y depresión, ¿podríamos decir que la depresión se manifiesta en la fase prodromal de la esquizofrenia? Sí, normalmente es cuando se ve potenciada. Y Ok. el tratamiento que se le da sería, digamos, para controlar la depresión. Y nuevamente, cuando regresa a la fase activa, se tiene que suspender el tratamiento para la depresión. Se tiene que utilizar el antipsicótico, que los antipsicóticos ya vimos que eran inhibidores de los receptores de dopamina. Pero nuevamente la medicación, como estamos inhibiendo a dopamina, estamos inhibiendo a adrenalina, lo que va a favorecer es que ese mismo tratamiento pues, pueda inducir un estado de depresión. Entonces, cuando ya la persona tiene esquizofrenia, es muy difícil empezar a contrarrestar cuando tenemos patologías asociadas, porque tenemos que estar cambiando constantemente el medicamento o tenemos que estar dando medicamentos mezclados para poder contrarrestar las 2 enfermedades. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si llegan a ver, bueno, si vieron alguna de las películas que les di, y en esa película trataban a una persona con esquizofrenia,
pueden ver que la persona ya en un estado avanzado, pues prácticamente se encuentra como en un estado, vamos a llamarle casi vegetativo, porque técnicamente ya no tiene conciencia de sus acciones, ya se encuentra en un estado sedado totalmente. Solamente es esperar que no le den los ataques de ansiedad o de alucinaciones o de delirio. Y nuevamente mantenerlos en un estado neutral. Desafortunadamente, por el tipo de tratamiento, pues no generan una calidad de vida de forma adecuada para las personas con esquizofrenia, sobre todo en etapas avanzadas. Si esta esquizofrenia es inicial, con los tratamientos se puede controlar para que no tengamos esta fase activa, por lo menos para que pueda tener una vida relativamente normal. Pero ya en los estados avanzados ya es muy difícil y el psiquiatra tiene que estar constantemente cambiando medicaciones y constantemente adicionando nuevos medicamentos si estos ya no son efectivos para la condición que él presenta. Sí, gracias, profe. Lo mismo con la depresión que está asociada con la ansiedad, ¿no? Bueno, es que los antidepresivos también aumentan la ansiedad, entonces igual tendrían que estar como monitoreando esto, pues si aumenta mucho la ansiedad y aumentando otros medicamentos aparte que también traten la ansiedad, ¿o cómo está eso? Sí, se tiene que estar vigilando cuáles son los elementos presentes. Por ejemplo, para el tratamiento de ansiedad se puede dar una benzodiazepina. Si, por ejemplo, la persona tiene un ataque de ansiedad y no es tan severo, se puede dar una benzodiazepina de corta duración o una benzodiazepina que no tenga efecto, bueno, que no sea tan potente para contrarrestar el efecto de ansiedad y al mismo tiempo se le tiene que estar dando su tratamiento para la depresión. Podría ser estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de serotonina y noradrenalina. Entonces sí, se tiene que estar como cuidando cuál va a ser el tratamiento y se tiene que estar combinando. ¿Sí respondí tu pregunta, Brenda? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los efectos secundarios que tienen estos antidepresivos? En la primera columna tenemos, bueno, en la primera región tenemos a los antidepresivos tricíclicos de la tercera generación y de segunda generación. Vemos que la estructura de los antidepresivos tricíclicos, pues nuevamente, como su nombre lo indica, esperamos 3 anillos, que son estos dos anillos, estos dos anillos aromáticos, seguido de un anillo de 7 miembros con un nitrógeno, una cepina. Entonces, vemos que además de esto tenemos nuestra cadena lateral y finalmente una amina ya sea primaria o terciaria en la parte terminal de esta cadena, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la estructura de los antidepresivos tricíclicos, de ahí su nombre. ¿Qué podemos ver? Recordemos que ellos son inhibidores, como aquí se menciona, son inhibidores para la recaptura de norepinefrina y también inhibidores de recaptura de serotonina. Los de segunda generación normalmente se iban enfocados a agentes inhibidores para la recaptura de norepinefrina, además de, si recordamos, tienen efectos como antagonistas de los receptores adrenérgicos. Esta, digamos, actividad dual lo que genera es que tengamos problemas severos. Tenemos efectos secundarios que pueden llegar a ser muy agresivos. Por ejemplo, son susceptibles a generar tanto convulsiones, algunos pueden generar estos estados de agitación o ansiedad, y también, nuevamente, por los efectos de antagonismo sobre los receptores adrenérgicos, pueden generar sedación. Tenemos también problemas a nivel metabólico que generan una disminución de la presión arterial. Tenemos también efectos que puedan regular la liberación de acetilcolina. Casi ellos no van a presentar efectos gastrointestinales que están relacionados con náusea, mareo, vómito, etc. Pero también muy importante es que tienen efectos sobre ganancia de peso. Es decir, estas personas pueden incrementar de talla muy rápido con tratamientos de antidepresivos tricíclicos. Pueden aumentar de talla bastante rápido. Entonces, y también tienen efectos a nivel sexual, es decir, tienen una inhibición del líbido. Es decir,
estas personas pierden el interés sexual, pierden el interés por estar en contacto con su pareja, con otras personas. Y también, bastante importante, tienen efectos a nivel cardiovascular. Es decir, pueden generar tanto problemas de arritmias, problemas de hipertensión, problemas de insuficiencia cardíaca, etc. Entonces vemos que los efectos de los antidepresivos tricíclicos son bastante agresivos y son pues bastante elevados y son generalizados. Esto nuevamente por las actividades que tenemos de tipo no controlado. Estos antidepresivos tricíclicos de segunda y tercera generación fueron, digamos, fueron la primera línea de tratamiento hace mucho tiempo y todavía se siguen utilizando algunos de ellos para el tratamiento de la depresión como tal, depresión unipolar. A ver, preguntan, primera y segunda generación. Sí. Sí, exactamente. La primera generación fueron los primeros que se sintetizaron, segunda generación y tercera generación, que digamos, por así decirlo, son los más actuales. Entonces, siguen teniendo todavía problemas. Obviamente, se siguen utilizando, por ejemplo, la miltriptina es uno de los que más se utilizan hoy en día, y la imipramina se siguen utilizando para el tratamiento. Son antidepresivos muy potentes, es decir, sí tienen efectos bastante eficaces para el control de la depresión. Sin embargo, los efectos secundarios siguen siendo bastante peligrosos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o cómo se pueden contrarrestar estos efectos? Nuevamente se tiene que estar monitoreando la dosis. Tiene que estar revisándose cuál va a ser la dosificación, si el paciente se observa que tiene alguna mejoría con el tratamiento, pues se puede continuar con ese tratamiento. Si no, se puede estar regulando, se puede estar combinando con otro tipo de fármacos que sean menos potentes y que tengan unos efectos un poco más eficientes. También, por ejemplo, se han utilizado los antidepresivos, por ejemplo, como la doxepina, se han utilizado en dosis bajas para el tratamiento de insomnio. Entonces, en algunas ocasiones también se pueden utilizar nuevamente por estos efectos de antagonismo adrenérgico, se pueden utilizar. En algunos casos se llegan a utilizar estos tratamientos como terapia de complemento cuando las personas tienen patologías asociadas, como por ejemplo que sí se presenten algunas alucinaciones, que sí tengan eventos de esquizofrenia. Se pueden utilizar porque esta persona lo que queremos es, digamos, disminuir de forma sustancial esta sobreexcitación del sistema. Entonces, se pueden utilizar como primera línea de tratamiento y son, digamos, bastante agresivos tanto para el control de la depresión como para los efectos secundarios. ¿Ok? La segunda línea que vino a sustituir este tratamiento son los inhibidores selectivos del sistema de recaptura de serotonina, también denominados como SSRI por sus siglas en inglés o ISR, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina en español. Entonces, aquí vemos, primeramente podemos ver que, por ejemplo, en el caso del citalopram y de la fluoxetina, que son de los tratamientos más utilizados, vemos que la dosificación es mucho menor con respecto a los tratamientos antiguos. Vemos que aquí ya solamente son 10 miligramos, 20 miligramos los que tienen efecto. Vemos que su selectividad, como su nombre lo indica, solamente tiene efectos a nivel de serotonina. Y mucho más importante es que casi no observamos efectos secundarios. Vemos que, por ejemplo, todos los efectos cardiovasculares se ven abatidos. Todos los efectos de sobreexcitación a nivel del sistema nervioso central también se ven abatidos. Lo único que sí algunos generan es un estado de sedación. Sí tenemos todavía estos problemas de sedación. Un poquito de agitación, es decir, las personas tienen esta como ansiedad, todo el tiempo pueden estar como jugando con sus manos o estar inquietos, haciendo alguna actividad que pareciera que tuvieran como prisa por hacer alguna acción, ¿no? Entonces eso se denomina como agitación. Tal vez uno de los principales problemas, pero bueno, si los comparamos con los antidepresivos tricíclicos, es que estos sí generan problemas gastrointestinales severos, pueden generar úlceras gástricas, diarrea, vómito, náusea, mareo. Pero bueno, son efectos que pueden controlarse bastante sencillo, o sea, prácticamente se puede utilizar
Se puede utilizar cualquier agente que controle este reflujo gastrointestinal, se puede mezclar con omeprazol, ranitidina, se puede dar, por ejemplo, si la persona tiene estreñimiento, bueno, se puede dar algún laxante, o si tiene, por ejemplo, diarrea, pues se controla de forma más sencilla, ¿no? Entonces, de estos problemas gastrointestinales a efectos de arritmias, efectos de hipotensión, efectos inclusive de convulsiones, bueno, pues se prefiere esta situación, ¿no? Y también otra de las situaciones también importantes es que tienen esta disminución de líbido. Entonces, las personas en tratamiento normalmente tienen esta ausencia de interés sexual de forma generalizada. Entonces, nuevamente esto se puede remediar también si se contrarresta, por ejemplo, si se da un tratamiento además de farmacológico, un tratamiento psicológico, un tratamiento de alimentación y se estimula con ejercicio, realmente estos efectos secundarios pueden contrarrestarse bastante eficiente. Por eso es que este tipo de fármacos han ido ganando terreno sobre la terapia clásica, que era los inhibidores, los antidepresivos tricíclicos. Obviamente se tiene que revisar, bueno, el psiquiatra determina cuál es el tratamiento que más se puede utilizar. En algunos casos, dependiendo del tipo de depresión, se puede mezclar con otro tratamiento para mejorar estos efectos. Nuevamente recordemos que para que ya exista un cambio a nivel del metabolismo y a nivel de recuperación, tenemos que esperar por lo menos 6 meses. Entonces, el tratamiento o los efectos se van a observar prácticamente medio año después de la ingesta, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, la persona debe de estar en constante control de cómo va a estar su tratamiento y el psiquiatra tiene que estar junto con el psicólogo, tiene que estar monitoreando cómo se van observando, ¿ok? Obviamente, bueno, se pueden utilizar también tratamientos que puedan contrarrestar estos efectos secundarios, pero como les decía, no tienen efectos tan severos como los primeros tratamientos. ¿Con qué enfermedades es más difícil tratar la depresión por sus fármacos? Por ejemplo, diabetes, cáncer, SIDA. Realmente, los tratamientos que interfieren más para la depresión son los que trabajan directamente con el sistema nervioso central. Esto para antagonizar los efectos. Ahora, a nivel de metabolismo, los que sí pueden estar interfiriendo son aquellos que tengan, perdón, son aquellos que tengan un sobretratamiento sobre los sistemas de desintoxicación de los fármacos, como los citocromos. Por ejemplo, los AINES tienen su metabolismo principalmente sobre citocromos, sobre P450 y todas sus subunidades. Entonces, por ejemplo, una persona con dolor neuropático que además tiene depresión, si está en constante tratamiento para el dolor y además tiene este control para depresión, es muy fácil que pueda generar o pueda desarrollar hepatotoxicidad. Pero esto ya es, digamos, con tratamiento constante y esto es directamente por el metabolismo. Por el mecanismo de acción, solamente serían algunos antipsicóticos y también tratamientos, por ejemplo, me parece que para Alzheimer también pueden estar interactuando con la depresión. Ok. Entonces, ¿qué tratamientos se siguen utilizando hoy en día? El primer tratamiento que se ha utilizado y que también sigue siendo bastante efectivo es la fluoxetina. Es uno de los primeros que se descubrió de esta familia. Pero dentro de los más seguros se ha visto que la sertralina tiene un efecto bastante adecuado para el tratamiento de la depresión. También tenemos el citalopram y específicamente el escitalopram, que es el isómero dextrógiro del citalopram. Es el que tiene mucho mayor efecto y se ha visto que inclusive podemos disminuir todavía más la cantidad de dosis, ¿no? Entonces ellos siguen siendo los tratamientos de primera elección. Tenemos también antidepresivos atípicos. Estos antidepresivos atípicos se caracterizan por algunos, bueno, aquí el libro los clasificó así, pero también tenemos, por ejemplo, en este grupo los inhibidores de la recaptura
de norepinefrina y de serotonina, ¿no? Profesor, Sí. la clase pasada había dicho que iba a mencionar hasta ahorita los que eran selectivos para serotonina, ¿verdad? Que dijo que eran los más ideales. Ajá, son los anteriores, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Vemos que estos Ah, ok. prácticamente Sí, tienen sí. esta inhibición. En el caso, por ejemplo, de los antidepresivos atípicos, son inhibidores tanto de recaptura de serotonina como de norepinefrina. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la duloxetina. La duloxetina es un antidepresivo, digamos, de baja potencia y que tiene efectos sobre norepinefrina. Tiene la ventaja este fármaco sobre los antidepresivos tricíclicos que puede regular, digamos, como muy finamente la liberación de norepinefrina. ¿Esto por qué es importante? Por ejemplo, si la persona se encuentra en un estado de depresión de la que habíamos mencionado, de condistimia, es decir, que la persona tiene una disminución de la actividad generalizada, se puede dar un tratamiento que motive o que por lo menos incentive a tener esta excitación del sistema nervioso central, por así mencionarlo, y que pueda regular sus emociones. Entonces, este tipo de tratamientos, que son no selectivos, se utilizan para mejorar el ánimo, para por lo menos que la persona tenga un comportamiento un poco más alegre, que por lo menos aumente su concentración, que pueda mejorar, si esta persona está perdiendo mucho peso, bueno, vamos a darle un tratamiento para que recupere su talla. Si esta persona está durmiendo demasiado, bueno, se le da un poco este tipo de tratamientos para controlar su estado de sueño, sin llegar al estado, por ejemplo, el estado contrario, que sería insomnio, sobrepeso, hipertensión, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente esto se trata de generar un balance. Entonces, la mayoría de ellos funcionan de esta forma. La atomoxetina también se utiliza si se requiere un efecto un poco más potente. Obviamente, estos tratamientos son tratamientos secundarios. Solamente son como para coadyuvar a los tratamientos de primera elección, que pueden ser los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de recaptura de serotonina. Esto nuevamente se puede inclusive ir mezclando, se puede sustituir, por ejemplo, sertralina, dar un tiempo duloxetina, mejorar el estado de ánimo y si hay una recaída severa, bueno, se puede continuar con la sertralina y eventualmente buscar como este balance para que la persona ya no necesita de estar continuando con medicación y pueda sobresalir con su depresión solamente con terapia psicológica y con los cambios con los cambios de estilo de vida. ¿Okay? ¿Qué se pueden ver, por ejemplo, de este tipo de fármacos? Que casi no tienen efectos secundarios a nivel de sistema cardiovascular, casi no tienen efectos a nivel de sexualidad. Todavía tenemos algunos efectos de gastrointestinal, pero nuevamente les digo, no son efectos tan severos, o por lo menos no ponen en riesgo la vida del paciente, como si pueden ser los efectos cardiovasculares o los efectos de convulsiones. Entonces, este tratamiento se pueden ir mejorando. ¿Ok? De los primeros tratamientos que antes se utilizaba y que se veían ciertos efectos bastante potentes era el bupropión. Este se utilizaba cuando se tenía una resistencia tanto para inhibidores de recaptura de serotonina y para antidepresivos tricíclicos. Se cree que tiene efectos principalmente sobre dopamina y también sobre norepinefrina, aunque no está muy claro cuáles son sus efectos. Sin embargo, es bastante peligroso porque puede desencadenar convulsiones. Y si esta persona, por ejemplo, tiene depresión y además es sensible para epilepsia, entonces lo que vamos a hacer es complicar más su condición de epilepsia. Entonces, nuevamente, aquí es donde se tiene que estar regulando qué es lo que se espera. ¿Ok? ¿Se debe más a la dosis o a la especificidad? Tiene que ver ambos. Se puede, por ejemplo, se puede ir regulando con la dosificación para evitar que estos efectos se presenten. Y también tiene que ver mucho con la potencia de los diferentes fármacos. Dejen ver si tenemos una tabla. Por ejemplo, en esta tabla lo que vemos
es la selectividad que tiene por el transportador de norepinefrina y sobre serotonina. Mientras más grande sea el valor, en este caso, en esta combinación, quiere decir que, por ejemplo, la oxaprotilina tiene más efectos, tiene más selectividad sobre los transportadores de norepinefrina. Entonces, prácticamente solo va a recapturar norepinefrina y vamos a observar más efectos adrenérgicos. El citalopram vemos que tiene mucho mayor efectividad sobre el sistema de recaptura de serotonina. Por lo tanto, va a ser prácticamente solamente introducir efectos de serotonina sin mezclar adrenalina. Vemos, por ejemplo, en el caso de duloxetina, que la proporción es de 7. Quiere decir que prácticamente es muy similar la cantidad que recaptura de serotonina como de noradrenalina. Entonces, podríamos mencionar que estos de aquí son solamente selectivos, son no selectivos, tanto para, bueno, más bien, permiten el paso, la recaptura tanto de serotonina como de norepinefrina, desde la imipramina hasta milnacipran. Son, digamos, ellos que tienen estos efectos duales. Y vemos que, por ejemplo, el bupropión tiene mucho más efectividad sobre la recaptura de dopamina, más que de norepinefrina. Entonces, se cree que principalmente sus efectos pueden ser para la regulación de dopamina, pero nuevamente esta dopamina también tiene efectos sobre el sistema nervioso central y específicamente sobre la parte de convulsiones. Entonces, eso lo vuelve, digamos, un poco más peligroso para hacer la regulación. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿A partir de más o menos qué valores se podría considerar como selectivo aún? A partir de qué valores, prácticamente por encima de 50, ya se consideraría que es selectivo hacia uno. Ok, gracias. Profesor, ¿esas tablas de qué libro son? Todas estas tablas son del Goodman. Ok, gracias. Sí. Ok. Entonces, nuevamente, estos antidepresivos atípicos se utilizan como tratamientos secundarios. Finalmente tenemos los inhibidores de la monaminoxidasa, que nuevamente estos recordemos que eran para evitar o para aumentar el tiempo de vida media tanto de norepinefrina, serotonina y dopamina, nuevamente por la especificidad. Entonces, ellas, como podemos ver, como se menciona aquí, tenemos estos efectos en los 3 neurotransmisores. Vemos que casi no tienen efectos sobre el sistema cardiovascular, solamente tienen algunos efectos a nivel sexual, pero prácticamente son bastante eficientes. El problema es, como les decía, que tenemos que tener mucho cuidado con la alimentación, tenemos que estar monitoreando constantemente cuál va a ser la alimentación que este paciente tenga que tomar, principalmente para evitar la bioacumulación de tiramina y que esto pueda incrementar la liberación tanto de otras monaminas como dopamina, norepinefrina, y que eventualmente ellos sí tengan efectos sobre sistema cardiovascular, sistema nervioso central, sistema nervioso respiratorio y sobre metabolismo, principalmente de carbohidratos y de lípidos. Entonces, estos, si digamos el paciente llevara una dieta rigurosa, tendrían bastante buen efecto, pero pues sabemos que controlar la dieta en los pacientes es muy difícil. Por lo tanto, sí se siguen utilizando, sobre todo la selegilina, se sigue utilizando tanto para tratamiento de Parkinson, principalmente para regular esta dopamina y que no siga alterando. Y también se utiliza para personas con depresión. Pero nuevamente tenemos que advertir al paciente de que tengan estos problemas, ¿no? De que se mantengan con una alimentación balanceada. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿También se incluiría el ejercicio Sí, sí, como les decía. o alguna actividad extra? Sí, como les decía al principio, ¿dónde estaba? Aquí. Vemos que, o sea, el tratamiento ideal para la depresión debe ser el tratamiento no farmacológico. Vemos que, por ejemplo, la terapia psicológica tiene un efecto del 60 al 80%, solo con terapia, sin necesidad de utilizar medicamentos. Entonces, la
el tratamiento farmacológico se tiene que utilizar en personas donde la depresión ya sea muy severa o donde se observe que no está, o si se quieren ver cambios, digamos, bastante rápidos. Pero no se recomienda que se le deje toda la carga al tratamiento farmacológico. Siempre debe estar complementado con un tratamiento no farmacológico. Mejorar alimentación, ejercicio, terapia psicológica y platicar con amigos, familiares. Esta motivación constante ayuda mucho para que estas personas se mejoren su condición. Entonces, nuevamente, esto solamente es como la última opción. Solamente si quieren, si son muy desesperados y ven que la terapia psicológica a lo mejor tiene efectos en 6 a 8 meses y quieren sentirse bien desde los primeros 3 meses, pues se puede utilizar un tratamiento farmacológico, pero se tiene que continuar con los otros mecanismos. Sí, profesor, gracias. Profesor, mencionó que los tricíclicos son agonistas adrenérgicos. ¿Son de algún receptor en específico? Antagonistas alfa 1. Habíamos visto la clase pasada que eran antagonistas alfa 1. Ok. Otra, ve que los efectos gastrointestinales, uno de ellos era el vómito. Ajá. Y como dijo que eran fáciles de regular, no sé si alguien más, pero a mí me pasa que cuando yo tengo ganas de vomitar y huelo un limón, Ajá. se me quita. No sé cuál sería, no sé, algún mecanismo de acción del limón o por qué funciona que oler el limón sirve para evitar el vómito. Para el caso del vómito, yo creo que sí nos da tiempo de verlo. Hay una región en el sistema nervioso central que se llama la zona quimiorreceptora. Está involucrado, digamos, el vómito está involucrado tanto el oído, la vista, el gusto y el olfato. Es decir, todos los 5 sentidos están convergiendo en esta región del cerebro. Está normalmente asociada en la parte media, cerca del hipotálamo, en la parte casi del centro del cerebro. ¿Esto por qué es importante? Porque todos estos elementos, o sea, todos los sentidos, involucran para desencadenar el vómito. Entonces, lo que estás haciendo con el limón, más que digamos que el limón tenga algún mecanismo como tal, es, digamos, disminuir la actividad que tienes o esta sobreexcitación que está mandando tu señal para hacer un vómito. Es decir, mandas una señal que interfiera, como que distraes a esta zona quimiorreceptora con el limón por esta fragancia, digamos, como pues, cítrica, que es agradable, fresca, que te evita tener recordar los pensamientos que tienes sobre lo que te está induciendo el vómito. No sé, por ejemplo, si comiste, no sé, 10 tacos y sabes que esa cantidad de grasa pues ya está afectando tu sistema, el organismo dice, esto no pertenece aquí, debemos eliminarlo o debemos evitar que esta persona se coma el 11º taco. Entonces lo distraes, regulas esta situación y evitas que por lo menos tengas esta sensación de vómito. Obviamente, si vuelves a tener un estímulo que genera esta situación, vuelves a ver, pasas por otro puesto de tacos, a lo mejor regresa esta sensación y nuevamente tienes este efecto de vómito. Sí, gracias, profe. ¿Por qué cuando se toma un antidepresivo, aunque no tengo ganas de llorar, no se puede? Buena pregunta. No tengo la respuesta clara. Yo supondría que tiene que ver por algunos efectos adrenérgicos, porque recordemos que la adrenalina previene la liberación de secreciones. Entonces, posiblemente sea que tenga que ver con este sistema adrenérgico, pero lo voy a buscar. Una nutrióloga que para calmar las náuseas se puede chupar un hielo. ¿Es cierto? No lo sé, la verdad. Podría ser nada más como para disminuir. No, la verdad no sé. ¿Con qué fármaco se trata el vómito? Se pueden utilizar antagonistas dopaminérgicos. Se pueden utilizar antagonistas serotoninérgicos. ¿Qué más se utilizan?
Por ejemplo, el Dramamine, bueno, que es ¿cuál es el Dramamine? No me acuerdo si el Dramamine tiene... a ver, déjenme buscarlo, porque no me acuerdo la verdad de... Ah, ok, sí. De los tratamientos que se utilizan más para el vómito son el dimenindrinato, que son antagonistas tanto adrenérgicos, de histamina y de histamina y de acetilcolina. Entonces ellas directamente actúan sobre la zona quimiorreceptora y entonces evitamos que tengamos este efecto de vómito. En algunos casos también se pueden utilizar algunos digestivos para evitar que haya esta acumulación de alimento cuando es náuseas por alimentos. Se pueden utilizar estos digestivos para favorecer y se pueden utilizar estos fármacos que actúan sobre serotonina, que ahorita los vamos a ver. Pero estos, bueno, se utilizan principalmente cuando son náuseas por quimioterapia. Ok. Bien, hemos estado hablando acerca de los efectos antidepresivos y estamos mencionando mucho al neurotransmisor serotonina, pero no hemos visto exactamente cuáles son sus características. Nuevamente, la serotonina es una monoamina. Esto es por la presencia del hidrógeno. Vemos que, así como tenemos la noradrenalina y la dopamina, vemos que solamente tenemos aquí su nitrógeno. Se sintetiza en sistema nervioso central y en sistema gastrointestinal. ¿Cómo es esta síntesis? Esta síntesis es a partir ahora del aminoácido L-triptófano. Vemos que la estructura del triptófano prácticamente ya tenemos toda la estructura de la serotonina. Necesitamos nuevamente hacer una hidroxilación en este anillo. Por lo tanto, necesitamos a la enzima triptófano hidroxilasa, que como aquí se menciona, es nuestra enzima limitante. Quiere decir que las personas que tengan este déficit en producción de serotonina normalmente está asociado con la actividad de la triptófana hidroxilasa. Aquí tenemos nuevamente nuestro primer metabolito, que es la L5-hidroxitriptófano, solamente es esta adición de este alcohol. Necesitamos ahora hacer esta descarboxilación en esta posición, por lo tanto necesitamos una enzima que sea descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ¿no? Entonces la L-aminoácido aromático descarboxilasa permite esta eliminación y ya tenemos a nuestro neurotransmisor. Entonces ven que son dos pasos, son bastante sencillos. Y solamente la triptófana hidroxilasa es la que se encarga es la enzima limitante. Esta enzima no es limitante porque tenemos en gran cantidad y es necesaria para la producción de la vida. Entonces prácticamente si no tuviéramos esa enzima, el organismo no sobreviviría. Entonces, por eso es que esta enzima es la que sí se puede regular y puede estar una persona, digamos, viable, pero con alteraciones en serotonina. Y ahora, ¿cómo es la degradación? Pues la degradación, como ya hemos visto, es a través de la MAO, de la monoamina oxidasa. Nuevamente tenemos solamente un grupo amino, entonces lo que esperamos es que esta MAO genera una oxidación, como sea, ya sea el aldehído o el ácido carboxílico. Entonces tenemos aquí el aldehído, que puede ser nuevamente oxidado para formar el ácido carboxílico o puede ser reducido para tener el alcohol. Entonces estos dos ya son productos de degradación y estos nuevamente van a ir directamente a excreción o pueden ser reutilizados para la síntesis de triptófano. Entonces son prácticamente los elementos principales. También es importante porque la serotonina controla la formación de la melatonina. La melatonina, que está aquí presentada, es una de las principales también aminas biogénicas
que se encarga de la regulación de los ciclos, de los ciclos de sueño y de actividad. Es decir, va a estar regulando estos ciclos circadianos, que permiten cuando una persona tiene que disminuir su metabolismo y cuando tiene que estar en forma activa. Entonces es importante la serotonina porque también tiene regulación sobre los estados de sueño. Entonces, por ejemplo, en las personas con depresión, estas alteraciones en el sueño están relacionadas por la baja producción de serotonina y también por la alteración que genera sobre los niveles de melatonina. ¿Okay? ¿Dónde se produce la serotonina? Se produce en el sistema nervioso central y también se produce en el sistema gastrointestinal. En el sistema nervioso central tenemos varias proyecciones. Principalmente todo ocurre a través de el núcleo de Raphe, que es el centro de producción de esta serotonina. Se puede estar prolongado en diferentes vías. Vemos que tenemos niveles a nivel del estriado, tenemos a nivel del tálamo, tenemos a nivel del cerebelo, de la corteza, y inclusive en la corteza, bueno, en la parte de la zona visual y también en la zona somatosensorial, que es la corteza prefrontal. Entonces vemos que la serotonina está distribuida en todo el cerebro. Por eso es que puede regular diferentes funciones. Y por eso es que es muy importante para la estabilización tanto de funciones como de ánimo, como procesos visuales, procesos mentales de concentración, etc. Entonces tiene una amplia liberación, así como noradrenalina. ¿Cuáles son las funciones de esta serotonina? Se han descrito diferentes funciones, además de la del sistema nervioso central. Está relacionada, por ejemplo, con problemas de regulación de contracción cardíaca y el desarrollo cardíaco, principalmente en las primeras etapas de desarrollo embrionario. También se ha asociado con algunas patologías pulmonares, es decir, problemas, por ejemplo, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se ha descrito que puede estar relacionada con la serotonina, no se sabe mucho. También está involucrada en procesos como vaciamiento gástrico, es decir, cuando ya nos alimentamos y queremos hacer una absorción por intestinos, está relacionado con este proceso. Se encarga de la regulación del tono gastrointestinal para favorecer este peristaltismo. Y también está relacionado con problemas de náusea y vómito. Entonces también esto está relacionado porque como tenemos inervaciones en estómago y esto también está involucrado en el sistema nervioso central, está involucrado en estos procesos de náusea. También se ha descrito que tiene regulación del dolor y de la nocicepción y el desarrollo embrionario. Entonces, son prácticamente muchos efectos los que se están descritos. De forma curiosa, se ha descrito que solamente el 5% de toda la serotonina que se produce es en sistema nervioso central. Y toda la información que tenemos de serotonina es en sistema nervioso central. El otro 95% que se produce en intestino y en estómago, no sabemos exactamente para qué funciona, pero es curioso porque es donde se produce prácticamente la mayoría de la serotonina. Es decir, no debería de haber problemas en sistema nervioso central porque la cantidad que se produce es muy poquita, es prácticamente ínfima con lo que realmente se tiene en sistema nervioso periférico. Entonces, eso es algo así que todavía no se sabe exactamente qué es lo que funciona. Y ahorita que veamos la clasificación de receptores se darán cuenta por qué tenemos todavía menos información y por qué es bastante complicado estudiar serotonina. Esto es la familia de receptores de serotonina. Tenemos 7 subfamilias importantes de sistema serotoninérgico. Lo más destacable es que solamente la isoforma tipo 3, la familia 5HT3, es un canal iónico. Las familias tanto 5HT1 a 5HT7 son receptores de tipo metabotrópicos. ¿Ok?
El nombre de 5-HT viene por su estructura química, que es 5-hidroxitriptamina. Entonces, la triptamina es la molécula anterior, la que prácticamente todo, sin el hidroxilo, esa es la molécula de la triptamina, y solamente porque tiene este hidroxilo se le llama la 5-hidroxitriptamina. Entonces, ese es el nombre por el que... ¿Sí? Perdón. Dijo que a partir del 5-hidroxitriptofol se puede producir otra vez triptófano. Sí. Ok, gracias. Sí, entonces el nombre de 5-HT viene por su estructura química, que es la 5-hidroxitriptamina. Entonces, cuando vean, pueden encontrarlo como serotonina, pero más comúnmente lo van a encontrar como 5-HT. Entonces, todos los receptores 5-HT metabotrópicos están acoplados a todas las proteínas G. Tenemos receptores que están acoplados a proteínas GI, tenemos receptores acoplados a proteínas GS y tenemos receptores acoplados a proteínas GQ. Tenemos una gran cantidad de receptores y esos receptores tienen todavía subclasificaciones. Por ejemplo, la familia de receptores 5-HT1 tenemos la variante A, B y D. También tenemos los receptores 5-HTE y 5-HTF. Se podrán preguntar por qué no existe 5-HT1C. Porque en un inicio se creía que era un agente acoplado a proteínas GI, pero después se dio la clasificación que era un receptor 5-HT4. Entonces, se dio cuenta que tenían efectos GS y por lo tanto se cambió la nomenclatura. Por eso por eso ni siquiera es constante la cantidad de receptores que se tienen. En el caso, por ejemplo, de los receptores 5-HT3, tenemos las isoformas 3A, 3B y 3C, y también de las isoformas 5-HT2 tenemos clasificación 5-HT2A, B y C. Entonces, prácticamente se vuelve muy complicado. Perdón, una pregunta. ¿Por qué unas son en mayúsculas y otras en minúsculas? Los que son en mayúsculas quiere decir que sí se aisló la proteína, y los que están en minúsculas quiere decir que se aisló el gen. Entonces, sí sea, por ejemplo, de los 5-HT1, 1, 2 y 3, sí se sabe exactamente cuál es la estructura proteica. De los 5-HT1E y 1F solamente se ha aislado el gen, pero no se ha visto ni siquiera dónde está ese receptor. O sea, en el genoma tenemos codificación para este tipo de receptor, pero no se sabe exactamente dónde está, o nunca se ha detectado en algún tejido este tipo de receptor, pero si está en el genoma, pues se espera que haya una proteína ahí presente. Ok. Vale, gracias, profe. Porque algunos tienen líneas punteadas porque no se sabe exactamente qué hacen. Por ejemplo, y están relacionados sobre todo con los genomas. Vemos que, por ejemplo, los 5-HT1E y 1F están con líneas punteadas porque no sabemos qué hacen, y los 5-HT5A y 5B. Ok, entonces vemos que tenemos una gran biodiversidad en cuestión de actividades. Tenemos GI, GQ, G0, tenemos actividad de activadores de sodio y potasio. Hasta eso ni siquiera es, por ejemplo, 5-HT3 no es conciso y no se sabe si es activador o inhibidor. Se ha visto que tiene mayor permeabilidad sobre ion sodio, por eso se le da la clasificación de excitatorio, pero también puede permear potasio. Entonces, eventualmente, algunos efectos deben de estar relacionados con efectos inhibitorios. Entonces, nuevamente, no sabemos exactamente cómo funciona todo esto. En las otras familias, de forma general, vemos que los inhibitorios están acoplados principalmente a G y G0, que son disminución de AMP cíclico y activación de canales de potasio. Los GS son activadores incrementan la formación de AMP cíclico y activación de pK y todos los mecanismos que hemos visto. Y los GQ están relacionados con el metabolismo de inositol trifosfato y diacilglicerol. Y también algo característico es que el receptor 5-HT2C tiene actividad constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que él solito se puede regular, es decir, no necesita ni siquiera de la serotonina para poder activarse. Entonces, simplemente él puede decir en qué momento activar a su proteína G y tener esta actividad
excitatoria a través de inositol trifosfato. Entonces, ¿dónde se han descrito estos receptores? Principalmente los hemos visto en sistema nervioso central, en diferentes regiones del cerebro, tanto en corteza, en hipotálamo, en globo pálido. Vemos que, por ejemplo, los 5-HT1D se ha visto que tienen efectos sobre vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central y están regulando los procesos de vasoconstricción, que ahorita vamos a ver un poquito acerca de la migraña. También tenemos efectos principales sobre plaquetas. Los 5-HT2A están ampliamente involucrados en procesos de coagulación y procesos de agregación plaquetaria. Y los 5-HT2B se sabe que están regulando los procesos de alimentación. Pero nuevamente, la mayor cantidad de receptores que hemos visto están a nivel del sistema nervioso central. Tenemos farmacología para este tipo de receptores. Vemos que prácticamente no hay agonistas selectivos, ni antagonistas. Y los antagonistas que se han descrito ni siquiera han llegado a fármacos, son solamente herramientas farmacológicas que ni siquiera tienen un nombre, siguen con su clave. Entonces, quiere decir que solamente se utilizan, que se sabe que tienen cierta afinidad sobre este tipo de receptores, pero no se les ha encontrado alguna actividad terapéutica. Por eso cuesta también mucho trabajo estudiar la serotonina y no sabemos exactamente cómo podemos regularla o ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que hace cada uno de estos receptores. Por eso, en el caso, por ejemplo, de los antidepresivos, lo único que hacemos es evitar que se reabsorba esta serotonina y dejar que el organismo se organice como él pueda y que regule sus niveles y que haga sentir mejor a la persona. Pero casi no hay agonistas que puedan estar regulando esta actividad porque, nuevamente, no sabemos si mejor conviene hacer un agonista no selectivo o algún agonista selectivo para este tipo de tratamientos. Ok. ¿Qué es lo que se sabe a nivel fisiológico sobre el sistema nervioso central? Se sabe que este tipo de neuronas serotoninérgicas puede regular o se encarga de liberar a otros neurotransmisores. Puede ser, por ejemplo, que la neurona 1, la que tenemos aquí dibujada en color amarillo, sea una neurona serotoninérgica, se una a su receptor posináptico de esta neurona gris, que puede ser tanto de acetilcolina, dopamina, noradrenalina o inclusive GABA, y pueda favorecer su estimulación o inhibición de la siguiente neurona, ¿no? Que es esta neurona número 3. Entonces, habíamos visto que acetilcolina, norepinefrina, GABA y glutamato son, digamos, como los agentes excitadores e inhibidores principales. Es decir, si queremos una activación severa o una inhibición severa, pues podemos estar regulando tanto GABA como norepinefrina como glutamato. Lo que hace la serotonina es un agente que va a modular es decir, ellos como tal, las neuronas serotoninérgicas, no tienen tanto efecto o no tienen tanta relevancia sobre los efectos a nivel sistémico y a nivel central del organismo. Lo único que hacen es favorecer la actividad y liberación de otros neurotransmisores para mantener esta homeostasis. Eso se cree que por eso tienen tanta versatilidad estos neurotransmisores, estos receptores serotoninérgicos, porque hay tantas isoformas y porque inclusive podemos encontrar ejemplos donde tengan efectos inclusive autorreguladores. Es decir, los receptores, por ejemplo, 5-HT1A, son receptores de tipo autorregulación. Es decir, una misma neurona tiene una misma proyección.
Creo que se cortó mi señal, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, Y por un momento nada más. ok. Bien, entonces lo que les mencionaba es que la serotonina se encarga de autorregular a él solo y a otro tipo de neurotransmisores. Vemos que los receptores 5-HT1A están de forma presináptica y se encuentran en la misma neurona. Entonces, él solito puede designar cuánta serotonina puede liberar y cuándo ya es suficiente para continuar con la liberación o prevenir esta liberación. Los receptores, por ejemplo, 5-HT1D, son inhibitorios de tipo posináptico, es decir, se van a unir directamente, son también autorreceptores presinápticos, pueden autorregularse, pero ya esto es en la parte final de la dendrita, mientras que los 5-HT1 son específicamente en el soma. De ahí su nombre que sean autorreceptores somatodendríticos. ¿Para qué se utilizan? No, creo que a ver, ¿sí escucharon esta parte o lo repito de nuevo? Ok. Pues es que sí lo escucho, pero ya no veía que se moviera su pantalla. Ok. Bueno. Vamos a repetirlo rápidamente. Los receptores 5-HT1A se encuentran en el soma y en las dendritas. Recordemos que el soma es la parte central de la neurona y la dendrita es la cabeza donde se encuentra, donde se hace el botón presináptico. Entonces, esta es la... En el caso de los receptores 5-HT1D, como siguen siendo de la familia 1, sabemos que estos receptores están acoplados a proteínas GI. Entonces son de naturaleza inhibitoria. Solamente que estos se van a encontrar en la región presináptica y son de tipo presinápticos, específicamente los receptores 5-HT1D y 1D. Es decir, los 1A regulan la cantidad de neurotransmisor que se va a formar y los 5-HT1D van a regular la cantidad de neurotransmisor que se va a liberar. Entonces tenemos estos dos mecanismos de regulación. ¿Qué sabemos de los receptores 5-HT2A? Los receptores 5-HT2A están principalmente involucrados en procesos de coagulación. Cuando tenemos una lesión, ya sea por una cortada o por una contusión, se va a favorecer la liberación de la agregación plaquetaria. Recordemos que las plaquetas son las que se encargan de controlar esta filtración de fluidos y de sangre. Por lo tanto, cuando se presenta esta lesión, incrementamos la agregación plaquetaria y en las paredes del endotelio se va a favorecer la liberación de serotonina. Es decir, tenemos aquí el tejido y en este tejido tenemos vesículas de serotonina. Cuando ocurre una lesión, que se hace una ruptura en el tejido, lo que va a favorecer es que esta serotonina llega aquí a sangre y las plaquetas que están aquí nadando van a sensar esta serotonina y por lo tanto estos receptores, tanto los 5-HT2A, tenemos aquí a plaqueta, tenemos 5-HT2A, sensan esta serotonina y van a favorecer la expresión de proteínas que van a toda la cascada de coagulación. Tanto se van a activar los factores de coagulación para formar del fibrinógeno a fibrina y empezar el proceso de hemostasia. También, por otro lado, tenemos en el tejido los receptores 5-HT2A. Esto va a estar directamente aquí en tejido.
que van a favorecer procesos de vasoconstricción. Nuevamente, esto lo que hace es disminuir el calibre de estos vasos capilares para prevenir que se siga filtrando, disminuir la cantidad de sangre que salga y evitar que la persona continúe con un estado de hemorragia severa. Entonces, esa es una de las funciones que se ha determinado de forma periférica de cómo funciona esta serotonina a través de los receptores 5-HT2A. También se sabe que los receptores 5-HT1 están encargados de la liberación de óxido nítrico, que se encargan principalmente de la vasodilatación. Este 5-HT1 se libera nuevamente cuando ya se tiene el trombo, cuando ya se suturó toda la herida. Entonces ya ahora sí se puede favorecer la relajación, ya no tenemos que estar tiene que estar esta constricción, se aumenta el calibre y nuevamente se regula la circulación normal en ese tejido, para evitar que tengamos este proceso de hipoxia por falta de sangre en el tejido circundante. Entonces tenemos este como balance entre los procesos de constricción y de relajación del sistema cardiovascular. Ok. ¿Y cómo sabemos exactamente, bueno, cómo se ha visto qué tipo de receptores están involucrados en la serotonina y los efectos que se tienen? Una de las estrategias que se utiliza para el descubrimiento de nuevos receptores es utilizar a ratones knockout. Los ratones knockout son animales a los cuales se les ha silenciado un gen, es decir, no presentan la expresión de alguna proteína o de algún gen que codifica varias proteínas. En este caso se han hecho ratones knockout para los diferentes tipos de receptores y dependiendo de los efectos que se observen en los animales, podemos tener una inferencia de qué es lo que están regulando. Por ejemplo, los receptores 5-HT1A, bueno, los ratones knockout 5-HT1A, se ve que estos animales presentan un estado de ansiedad, mientras que los 5-HT1B favorecen a estos animales a un comportamiento más agresivo. Entonces, se cree que estos dos receptores pueden estar involucrados con la liberación de estos dos neurotransmisores. Por un lado, unos pueden favorecer los estados de excitación y, bueno, los dos favorecen el estado de excitación, pero los 5-HT2A están regulados, por ejemplo, con una disminución de la ansiedad. Entonces, debe ser quien esté regulando los receptores 5-HT1. Por ejemplo, en los receptores 5-HT2B, los ratones tienen efectos cardiovasculares bastante severos y no permiten su formación. Es decir, es muy importante para el desarrollo del corazón. De ahí que la primera tabla que les decía es que está favoreciendo el proceso embrionario del desarrollo de diferentes órganos. Entonces vemos que cada uno de ellos tienen efectos distintos. Podemos regular sobre procesos de alimentación, otros favorecen la presencia de convulsiones, lo que sugiere que están en el sistema nervioso central. Otros están regulando procesos de nocicepción, entonces también pueden estar regulando estas liberaciones. Entre otros efectos, se ve que pueden regular tanto la sensibilidad hacia el etanol, es decir, que tanto puede efectuar este etanol como agente depresor, o también regular la regulación de la temperatura corporal. Entonces, vemos que no hay una secuencia lógica de cómo están actuando estos receptores. Prácticamente pareciera que son efectos aleatorios y que solamente estamos explorando cómo está funcionando. Eso nuevamente, como les decía, dificulta mucho el estudio para este tipo de receptores y por lo tanto casi no hay herramientas farmacológicas que puedan regular este tipo de receptores. Se ha visto que la mayoría de los agonistas o agonistas parciales de los receptores 5-HT1 están principalmente involucrados en procesos tanto de dolores de cabeza, como la presencia de jaquecas, o también están relacionados con procesos de migraña. Entonces se ha visto que se pueden utilizar para este tipo de patologías. En el caso, por ejemplo, de los receptores 5-HT1A, el caso de buspirona, que es un agonista parcial, también se ha visto que puede estar relacionado con el tratamiento de ansiedad y depresión. No sabemos exactamente qué es lo que hace,
nuevamente tenemos muy poca información de qué es lo que está pasando, pero se utilizan principalmente estos agonistas parciales para el tratamiento de dolores de jaqueca. Ok. Esto principalmente los agonistas selectivos 5-HT1D como derivados del sumatriptán favorecen los problemas de la migraña a través de su mecanismo. Dan como resultado evitar que haya esta constricción de los vasos sanguíneos intracraneales, es decir, en la parte de las meninges. Se ha visto que pueden relajar estos vasos capilares para nuevamente favorecer el flujo sanguíneo y contrarrestar estos efectos de dolor de cabeza. Para aquellos que tengan Profesor, ¿sí? perdón, es que bueno, ahí leo que es el sumatripán que es agonista. O sea, promueve la constricción, es que bueno, es lo que leí o más bien promueve que se dilaten. Promueve que se dilaten. Sí, ahí Ok. está mal la redacción. Ahorita lo corrijo. Ok, gracias. ¿Qué es lo que pasa directamente en la migraña? Para aquellos que tengan, que hayan presenciado dolor de cabeza o que desafortunadamente padezcan migraña, estas personas se caracterizan porque se aumenta la presión intracraneal, se aumenta la presión en los vasos sanguíneos que están derivados en el cerebro, sobre todo los que se encuentran bifurcando el cráneo y los que se encuentran entre los huesos del cráneo, que son las partes de las meninges. Se cree que esta vasodilatación de estos capilares lo que hacen es generar una opresión en el espacio, es decir, digamos que este es el nervio y este es el vaso capilar, digamos si hacemos un corte sagital, ¿no? Entonces vemos el calibre. Si aumentamos el calibre de estos capilares, lo que va a pasar es que va a aumentar su tamaño. Entonces al aumentar su tamaño va a empezar a presionar el nervio. Y por lo tanto lo que va a hacer es esta sobrepresión hacia el nervio va a estimular la sensación de dolor. Entonces, lo que se intenta hacer es reducir, bueno, controlar por un lado este calibre, prevenir que exista esta vasodilatación para evitar que haya una presión directa sobre las paredes del cráneo. Sin embargo, en las personas que se han visto que tienen estos problemas de migraña, no se ha visto que realmente haya un incremento en la presión arterial cuando tengan esta fase de ataque de dolor en la cabeza. Entonces, nuevamente, la teoría que se genera es que, por un lado, se puede favorecer la sensibilidad de las neuronas que están regulando la liberación de serotonina y de otros neurotransmisores que están involucrados en la parte del dolor. Y por otro lado, se puede creer que la regulación de la presión arterial en los vasos sanguíneos puede disminuir el dolor de cabeza. Si quieren, lo dejamos hasta aquí para dar más detalles del proceso de migraña y empezarlo a ver bien el día jueves. ¿Ok? Ok. Entonces, Entonces, ¿sí? no me quedó muy claro. Entonces, el sumatriptán, lo que hace es vasoconstricción o vasodilatación. Sí. O sea, con lo que dijo sí estaba bien, ¿no, Sí, profe? está bien. Entonces Sí, sería perdón. vasoconstricción porque... Son vasoconstrictores. También yo me Ajá, confundí. Sí, porque dije, si dilatan y Ajá, apachurran yo el también. nervio, Sí. pues ya dilatan más y ya valió, ¿no? Ujú, sí. Sí, perdón, yo también me confundí un poco. Ok, sí, entonces también la diapositiva son agentes vasoconstrictores. Y lo que causan los dolores es la dilatación de La los vasos. dilatación, ajá, por Ajá, la porque presión. causa la opresión. Ah, ok. Ujú, exacto. Ok. Entonces, pues nos veríamos el día jueves.
Ahí cualquier duda que tengan, pues la revisamos ese día y pues síganse cuidando. Profe, ¿le puedo hacer Gracias, una profe. Hasta luego. pregunta de la tarea? Sí, adelante. Es que yo vi la de, ay, ¿cómo se llama? Alguien